Televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Hoy, nuevamente en sus pantallas, para tratar un tema que comienza a calentar precisamente, no solo las redes sociales, a calentar los escenarios políticos, a calentar la integración de los movimientos y partidos políticos, pero por sobre todas las cosas al organismo rector, al Consejo Nacional Electoral. Y esa es la temática del programa de este día. El rol del Consejo Nacional Electoral. Las elecciones de marzo del 2019 son uno de los grandes retos que tienen, y adicional a ello, la nueva conformación. Una conformación que ya no sea lo que vivimos los ecuatorianos, que estaban bajo la mano, la conducción del propio presidente de la República. Por ello, para acompañarnos en este programa, hemos invitado a una persona que es abogada y doctora en la Universidad de Cuenca, es magíster en Derecho Laboral, sobre todo la importancia de su presencia por haber sido ex vocal de la Junta Provincial Electoral de Manabí, del Consejo Nacional Electoral, y también exdirectora de la Delegación Electoral de Manabí, es decir, las dos funciones, como miembro de la Junta Electoral y también como la conducción de carácter administrativo de todo el organismo electoral provincial de Manabí. Tiene la experiencia de haber sido asesora en la Asamblea Nacional, y también es docente de la Universidad San Gregorio de Portoviejo desde hace 7 años. Me refiero a la doctora Ana Arteaga Moreira, a quien le damos la bienvenida, luego de escuchar a nuestro compañero Alberto Vélez, quien es también nuestro conductor de este programa. Bienvenido ambos. Muchísimas gracias, qué placer estar con ustedes, estimados televidentes. La universidad, siempre consecuente con la necesidad de información de los ecuatorianos, y en especial, por supuesto, la colectividad manabita, quiere hoy tocar esta temática que, como bien dice nuestro señor rector, está ya quemando, incendiando las redes, y para ello, con una mujer de extraordinaria belleza y de extraordinaria inteligencia, compañera académica, con quien nos honramos compartir este set en este programa de la universidad, la única universidad que tiene corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Muchas gracias, Alberto. Doctora Anita Arteaga, bienvenida a este programa. Gracias por ayudarnos, por cooperar en esta participación. Bueno, no, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto compartir estos espacios donde podemos informar a la ciudadanía, y bueno, como gregoriana, con todo el cariño del mundo, asisto a estos eventos porque sé que son a favor de la academia. A ustedes muchas gracias y saludos a los televidentes que nos ven desde sus hogares. Bien, gracias. Y en la presentación sobre su currículum vitae mencionábamos precisamente su experiencia en el Consejo Nacional Electoral. Y en esa medida valdría la pena que los televidentes puedan también un poco empaparse. ¿Cuál es el rol desde la Junta Electoral, conforme señala el Código Orgánico de la Democracia, y cuál es el rol, competencias, prerrogativas o potestades del hecho de tener la conducción del Consejo Nacional, de la delegación del Consejo Nacional Electoral Provincial? Bueno, hay que partir del hecho de que la Constitución establece claramente que la función electoral tiene dos entes que son los encargados de administrar justicia en materia electoral. Dividió específicamente la materia operativa únicamente como competencia del Consejo Nacional Electoral, y lo que tiene que ver con la materia jurisdiccional, pues al Tribunal Contencioso Electoral. De tal manera que un organismo que tiene sus delegaciones provinciales a nivel nacional se va a encargar de la parte operativa, logística, técnica, de todo lo que tiene que ver con la organización propiamente dicho y la planificación de un proceso electoral, ¿no? Por otro lado, el organismo que también es encargado de la función electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral, pues tiene su sede en Quito y es responsable más bien de conocer todo lo que tiene que ver con los recursos que se tramitan, de apelación, de revisión, de queja. Entonces, esta parte que ya viene un poco, lo que tiene que ver la judicialización de las causas, pues le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? En el caso de las elecciones, lo meramente técnico serían lo que tiene que ver las delegaciones provinciales, en este caso una de las funciones que yo ostenté en su momento. Bien, ¿y sobre cuál usted se ha sentido mucho más cómoda?
dirigiendo administrativamente el Consejo Nacional Electoral o tal vez siendo parte de la Junta Electoral? Bueno, esa es una pregunta que le voy a responder con toda la honestidad del caso. Yo soy abogada, ¿no? Igual que aquí usted, colega, y el doctor Alberto también. La Junta Provincial Electoral maneja la parte jurídica, política. Así que en alguna medida lo que hace la Junta Provincial Electoral es manejar lo que tiene que ver con el Código de la Democracia y las demás resoluciones. Así que me sentí más cómoda en el área legal porque es el área que yo manejo en su momento, ¿no? Y bueno, el otro lado de la moneda es la parte operativa, que viene siendo la dirección provincial. O delegación electoral. Delegación electoral de Manabí, exacto. Entonces, esta delegación no tiene que ver mucho con la ley, sino más bien es la parte operativa. ¿No? O sea, hay que tomar hay que tomar decisiones sobre aspectos logísticos, sobre aspectos operativos, sobre el número de recintos, la ubicación. Tiene que ver más con un trabajo en territorio, ¿no? En situ, y que tiene que ver más con la ubicación del lugar donde se va a realizar el proceso eleccionario, ¿no? Insisto nuevamente, en cambio la Junta no tiene este trabajo. La Junta lo que hace es la parte jurídica, política propiamente de la elección, que viene, inclusive su actuar empieza, propiamente dicho, pues el día de la elección, que es cuando ellos comienzan a conocer los recursos y son los responsables también de dar los resultados. Doctora Anita Arteaga, si usted me permite hacer una pregunta de otro orden, pero dentro de los contextos generales. Cuando se ejerce tan alto cargo como aquel que usted ejerció dentro del Consejo Nacional Electoral a nivel de la provincia de Manabí, suele resultar que se reciben presiones de todo orden, suele resultar que los diferentes actores intentan presionar, y cuando estas reclamaciones o estos arbitrios que ellos pretenden imponer no son escuchados, pues se puede ganar enemistades. ¿Cómo se mantiene con la solvencia necesaria un funcionario en esta vorágine en la cual se encuentra inmerso, y cómo salir ileso después de haber tenido tan alta representación? Bien, en efecto, ¿no? La función electoral, sobre todo en época electoral, uno como ser humano se expone mucho, ¿no? Creo que es una consecuencia de las personas que sabemos que el servicio público te va a obligar que en alguna medida esté sujeto al escrutinio de los ciudadanos. Es parte del servicio público, por eso eres un servidor público, en este caso servidor electoral. En efecto, el hecho de tener, en mi caso, la dirección de las elecciones de 2017, pues ocasionó que esté a la luz pública, e inclusive también uno se expone a que haya la gente invente ciertas argucias, hurgue en la vida personal, se invente temas laborales de todo tipo, y esto provoca en alguna medida que haya una afectación quizás de tipo personal y hasta familiar. Sin embargo de eso, manejar una elección de ese tipo, estar en un cargo tan político, ¿no? Porque te expones a todas las ideologías, a todos los pensamientos, y te ganas muchos enemigos gratuitos. Porque en alguna medida a veces las personas piensan que las decisiones son personales o direccionadas. Sin embargo, conocedora del derecho, ¿no? De lo que aprendí, no solo en la universidad, aquí en mi carrera como académica en San Gregorio y en la vida pública misma, pues me doy cuenta de que la ley tiene que ser aplicada de manera igual. Entonces, hay unos principios básicos de la democracia que están consagrados tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia, que siempre los repetí y me los grabé de memoria porque pensé, bueno, eso tiene que ser lo que la gente debe entender. Primero, que la función electoral debe garantizar la pluralidad ideológica, es decir, que hayan distintas líneas ideológicas, distintos partidos políticos, movimientos de distinta circunscripción, y que deben ser atendidos de igual manera que cualquier partido nacional o cualquier movimiento provincial o local. Doctora, para nuestros televidentes en especial, puesto que los abogados en alguna medida conocemos cómo funciona el tema electoral, quisiéramos que usted le cuente cómo se organiza internamente un proceso electoral, cuáles son las aristas con las que se encuentra, cuáles son las problemáticas cotidianas con las que tiene que pues, luchar un Consejo Nacional Electoral, sea tanto a nivel nacional cuanto pues, a nivel provincial. ¿Cómo son las vicisitudes que se vive dentro de la organización de un proceso tan complejo, tan lleno además de complicaciones a lo largo de la ruta, y cómo se logra que al final pues, pueda ponerse este proceso ya de forma operativa para que las personas puedan acudir a ejercer este sagrado derecho de votar y elegir a sus autoridades? Bueno, conectado con lo que te decía antes, las decisiones son netamente técnicas. No obedecen a ningún criterio preferencial, ni ningún criterio direccionado. Ahora bien, hay que hablar a la ciudadanía también de que el Consejo Nacional Electoral no es que se detiene cuando no es año electoral, no, el Consejo sigue trabajando, no es que está sin trabajar. Las elecciones realmente llevan un proceso previo de organización de aproximadamente 2 años. Sin embargo, lo que sale a la luz pública es desde el momento en que inicia el periodo electoral.
que es cuando ustedes ya comienzan a ver el cronograma electoral, la aprobación del plan operativo electoral, aparece la publicidad, pero realmente un año atrás o 2 años antes de las elecciones ya se está organizando todo lo que tiene que ver con cambios de domicilio, se visitan los recintos, es un trabajo que no se detiene, ¿no? En ese sentido, cuando ya empieza a verse el trabajo de la función electoral es desde el momento en que se abre, ¿no?, lo que tiene que ver con el periodo electoral y se aprueba el plan operativo electoral, que en este caso pues, fue en el mes de marzo de este año y que inicia obviamente con la fase preelectoral, que es la fase que estamos viviendo ahorita. Ustedes acaban de ver hace poco que ya el Consejo Electoral determinó cuáles son los partidos que están habilitados para participar en este proceso, y en esta fase preelectoral pues siguen otras más, ¿no? Luego vendrá la inscripción de candidaturas, las impugnaciones, luego tendremos la siguiente fase, porque el proceso, insisto, tiene 3 fases básicas. La primera preelectoral, que es en la que estamos en este momento, luego viene la fase electoral que se vive el día de la elección. Todo ese día domingo 24 de marzo vamos a estar en esa fase electoral, y luego viene la fase postelectoral, que ya es la fase de los recursos, de las impugnaciones, del reconteo en el caso de que haya, de la designación de autoridades, entrega de credenciales, etcétera, etcétera. Entonces todo se basa en la planificación, y aquí hago un énfasis en este punto. Insisto en ello, la dirección o la delegación provincial electoral solo se encarga de la fase de la planificación y organización. Es decir, es como que usted organiza un evento, le paguen para eso y luego entrega ese evento a la parte política jurídica, que ya viene siendo la Junta Provincial Electoral, que es la que se encarga de ese aspecto. Bien, entonces en esa parte también sería importante describir que la parte operativa, en este caso de la Junta Provincial Electoral, sí es precisamente ya en una fase final. Sí, para diferenciar también, o sea, usted ya diferenció toda la parte operativa de la delegación provincial, pero sería bueno también o importante que los ciudadanos conozcan que la Junta Electoral tiene una fase operativa y diríamos ya cerca del proceso electoral. Valdría la pena que también lo señale, ¿no? Sí, claro, incluso usted puede notar que las delegaciones se mantienen activas, tienen un director de manera permanente, sea o no año electoral, mientras que la Junta Provincial solo empieza a actuar o se la nombra cuando estamos en un año electoral. En estos días, supongo que en las próximas semanas, ya deberán nombrar a los miembros de la Junta Provincial Electoral por parte de los señores consejeros a nivel nacional, puesto que la Junta es la encargada de calificar las candidaturas. Y tenemos que, según el cronograma electoral, las candidaturas deberán empezar a postularse en el mes de noviembre, que es cuando empieza la convocatoria. Así que para esa fecha ya debería estar integrada cada una de las 24 juntas provinciales electorales de los 24 provincias que tiene el Ecuador, y son las que empiezan a manejar esta parte política a la que me refiero, ¿no? Entonces, desde ahí comienza el actor de la Junta hasta la entrega de credenciales, que también es el organismo correspondiente. Bien, muchos se preguntarán, ¿cómo se elige o cómo se designa a los miembros de la Junta Electoral? Puesto que si pasan a ser servidores públicos, son servidores públicos con un nombramiento, son servidores públicos simple y llanamente por un periodo determinado. ¿Y cómo proviene la fuente de su designación? Puesto que lo que se busca hoy más que nunca es que exista transparencia, que exista imparcialidad. Si se plantea aquello, ¿cuál es el origen? ¿Cómo es que de pronto los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen en sus manos ya las personas sin haber hecho un concurso o algo así por el estilo? Eso sería bueno también conocerlo, Anita. Bueno, en efecto, es parte de las competencias de los señores consejeros. Los consejeros pueden designar a los miembros de la Junta Provincial Electoral de la terna que ellos mismos elaboren. O sea, no hay una postulación pública, ¿no? Claro que bien podrían, como es potestad de ellos, si ellos desean, podrían hacerlo como usted dice y someterlo a que las personas se postulen para que participen y luego seleccionar. Sin embargo, de eso pues sí tienen, en base a la meritocracia, que cumplir ciertos perfiles, ¿no? Como tener alguna preparación académica, obviamente ser mayor de edad, porque es parte del requisito básico para ingresar al servicio público, no estar o no ser miembro de ninguna organización política, es un requisito básico que el miembro de la Junta no puede ser parte de ninguna organización porque sería juez y parte, ¿no? ¿Y cómo lo verifican? ¿Se saben si son o no? Puesto que, por decir lo menos, la mayoría de miembros de las juntas electorales dicen, bueno, mire, fulano de tal ha sido siempre un adherente, ha estado siempre con esta organización política. ¿Cómo es que es escogido? ¿Cómo es que puede decirse que, o sea, es decir, tiene un gran contenido político cualquier persona? Sí. Entonces,
Recuérdense que la base para saber si la persona es o no miembro de un movimiento político la tiene el mismo Consejo Nacional Electoral. Entonces lo que hace el Consejo es verificar si la persona está afiliada a alguna organización, y en el caso de que lo esté, pues no se le permite la posesión en la Junta Provincial Electoral. Pero si me pregunta la manera de designación, pues en efecto que la respuesta es esa. No corresponde a los ciudadanos, sino que es una facultad de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Perfecto, vamos a ir a otros, digamos, a los primeros anuncios institucionales y regresaremos para seguir conociendo el rol del Consejo Nacional Electoral y obviamente pues una invitada, parte del staff de docentes de la Universidad San Gregorio, quien tiene la experiencia necesaria para fundamentar estas respuestas que se le hace de parte de Alberto y quien habla. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En nuestra universidad nos formamos no solo académicamente, también nos formamos con valores y principios éticos. La honestidad es parte de nuestra vida cotidiana. Te invito a practicar y cultivar los valores. Yo me comprometo. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Seamos tolerantes con los demás. Yo me comprometo. La igualdad es el valor que nos permite ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación, raza o creencia. En mi universidad se respeta la igualdad. Te invito a cultivarla. Yo me comprometo. La solidaridad es un valor necesario para vivir en sociedad. En nuestra universidad somos solidarios con los compañeros, docentes y nuestro entorno colectivo. Ser solidario siempre debe estar de moda. Yo me comprometo. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. Piénsalo, todos somos San Gregorio. Cultivemos los valores y principios éticos. Yo me comprometo. Te invitamos a cultivar valores. Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. El rol del Consejo Nacional Electoral. Nuestra invitada, la doctora Ana Arteaga. Doctora Ana, todos conocemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el transitorio, cesó en sus funciones a los anteriores miembros del Consejo Nacional Electoral. Cuestionados de manera pública, por este programa pasó también quien ahora preside el Consejo Nacional Electoral, el doctor Gustavo Vega, y pues mencionaba que su permanencia será de 60 días, plazo que está prácticamente por cumplirse. El 7 de octubre me parece que se cumplió el plazo primero. Sí. Y hay una prórroga de 4 semanas que ha anunciado el organismo. Correcto. Doctor. Se han autoprorrogado 4 semanas más. Y eso nos da la pauta de que vendrá la designación de nuevos consejeros. Por concurso, ya se han calificado algunos, se impugnaron algunos que no fueron señalados y terminó volviéndose a calificar a 5 nuevos candidatos para ese Consejo Nacional Electoral. ¿Qué diferencia habrá en ese nuevo Consejo Nacional Electoral
con el Consejo Nacional Electoral que fue cesado. Digo esto desde la visión nacional que se tiene de que estos consejeros son absolutamente autónomos, independientes, no partidistas, ¿no? Frente a lo que fue el cuestionado anterior Consejo Nacional Electoral. ¿Qué de positivo ve en este nuevo proceso de designación de consejeros? Bueno, yo creo que primero lo positivo sería el hecho de que los ciudadanos votamos en un referéndum en este mismo año, en donde fue el pueblo que en base a sus derechos políticos, pues en las urnas decidió que era necesario crear un consejo de prestación transitorio que se encargue de en todo lo que tiene que ver con la institucionalidad del país. Entonces, desde ese punto, pues ya tiene legitimidad la organización para tomar decisiones al respecto, porque nosotros mismos le dimos la legitimidad a través de las urnas. Partiendo de ese antecedente, pues bien puede el Consejo empezar con la designación de autoridades, ¿no? Entonces, estamos ahorita en una etapa en la que se va a elegir al Consejo Nacional Electoral. Ya están, como usted acaba de decir, los posibles candidatos, los postulantes. La manera de designación viene siendo la misma, porque sigue siendo un consejo designado por el Ejecutivo, el que va a elegir a los consejeros, y la diferencia... ¿Por el Ejecutivo? Los miembros del Consejo Transitorio, digo, por la terna que se presentó y la elección que hizo la Asamblea. Entonces, ahora... todos estos procesos están sujetos a veedurías, ¿no? Sí, así que en base al principio de transparencia, pues nosotros como ciudadanos podemos también objetar o impugnar esas candidaturas. A todos aquellos que han pasado este primer filtro. Este primer filtro, sí, en efecto. Y de ahí, pues obviamente... Un punto que sí yo considero quizás por el momento en el que estamos es el cambio de los consejeros en este consejo, porque ya se inició el periodo electoral, como dijimos hace unos momentos, estamos a escasos meses de un proceso electoral que sería en marzo. Entonces el cambio quizás de autoridades podría generar que las nuevas empiecen otra vez y quizás cambien algunas reglas que ya estaban establecidas por las anteriores. Pero bueno, esperemos más bien que la afectación no se vea en las elecciones de marzo, porque insisto, un proceso es un evento que tiene su planificación, que tiene sus etapas que pueden precluir, que hay una organización previa que ya ha sido aprobada, y que de repente el cambio de personas que están al mando podría ocasionar que estos recién se empapen del tema e inclusive retraso. Esperemos que eso no ocurra en este caso, y que la elección se lleve de manera correcta y oportuna como corresponde, ¿no? De los seleccionados en esta primera fase, de los postulantes por organizaciones sociales, por universidades, por partidos políticos incluso también, ¿sí? Por la ciudadanía, hay personas que tienen una gran experiencia en materia electoral. En función de ello, ¿usted cree que posiblemente estas nuevas designaciones de consejeros, con la experiencia que ya tienen, si resultaran electos varios de ellos, podría ocasionar alguna traba al desarrollo, menos al calendario, que eso indiscutiblemente no podrá moverse, pero afectará tal vez aquello, si ya tienen esa experiencia? No, o sea, yo pienso que si se elige correctamente a las personas que, como usted dice, ya han estado o ya han manejado un proceso electoral, pues sería más fácil para ellos incorporarse en la etapa en la que sea el momento de su posesión, ¿no? Insisto nuevamente, estamos ahorita en la etapa preelectoral, así que en alguna medida, si se llega a hacer, debería ser el momento. Creo que se han pronunciado sobre que la designación de los nuevos consejeros será aproximadamente en unas 3 o 4 semanas, así que en teoría pues debería ser por lo menos antes de la inscripción de candidaturas o mientras se está dando la misma, de tal manera que al incorporárselos en esta fecha pues no se afectaría de manera muy grave, por así llamarlo, la organización previa al proceso electoral. Ahora, los vocales de las juntas provinciales electorales, ¿cree usted que serán designados por este Consejo Nacional o por los consejeros de este Consejo Nacional Electoral transitorio, o serán designados por el nuevo, el que viene, los nuevos consejeros que serán electos? Yo pienso que va a ser por los nuevos consejeros, ¿no? Y también creo que sería lo legítimamente correcto, que los nuevos consejeros que van a manejar el proceso, porque son los que en alguna medida van a dirigirlo y van a responsabilizarse del avance del mismo y de los resultados que estos dé, pues van a compartir esa responsabilidad con los vocales de las juntas provinciales electorales. Así que si se los posesiona, se los nombra en estas semanas, pues seguramente ellos son los que van a nombrar a los miembros de las juntas provinciales, que si lo tenemos en cuenta, ellos son los representantes de los consejeros en las provincias.
porque toman decisiones jurisdiccionales igual que los consejeros lo hacen a nivel nacional. Así que lo correcto es que ellos mismos los designen. Doctora, son 11.059 cargos los que se van a elegir. Alcaldes, prefectos, viceprefectos, los principales de las juntas parroquiales, etcétera. Pero como nunca, yo siento que el Ecuador no está informado. Cuando uno comenta en las calles, conversa con cuánta gente que nos ve por televisión, nos conoce por el programa de radio, y muchas veces hablábamos algo de política al cruzar la calle, dicen que no saben qué va a pasar en estas próximas elecciones. Una de las funciones del Consejo Nacional Electoral es también concienciar a la ciudadanía, darle luces acerca del proceso electoral. Y yo creo que el Ecuador ha fallado en algo terrible siempre, y por eso ha elegido en ciertas ocasiones a dignatarios que no han dado la talla. Es la falta de información, la falta de crear conciencia. ¿Qué deberíamos hacer para lograr este grado de conciencia para que el Ecuador primero sepa lo que va a hacer en un proceso electoral y luego pues tomar incluso decisiones correctas, doctora? Bien, esto obedece mucho el tema de la publicidad también, ¿no? O sea, creo que el tema de la disminución del presupuesto quizás podría haber afectado en alguna medida el tema de la publicidad, de lo que tiene que ver con el proceso electoral. Y de hecho le informo, incluso por aquí, en este espacio, en este programa, Gustavo Vega señaló que había recortado por decisión de los consejeros $5 millones en publicidad del presupuesto que tienen. O sea, ellos dijeron, no tenemos por qué tener presupuestado un hotel de 5 estrellas para anunciar resultados. Eliminado. No tenemos por qué estar promocionando al Consejo Nacional Electoral si la institución existe y todo el Ecuador lo sabe. Lo que tenemos es que difundir el proceso. Entonces, ahí se han reducido ellos $5 millones. Claro, eso, insisto, allá iba a llegar, ¿no? Recordemos que el Ecuador está viviendo una etapa de austeridad, ¿no? A nivel de todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas. Entonces, el Consejo Nacional Electoral no es la excepción. El hecho de recortar el presupuesto obedece justamente a estos criterios que están teniendo todo lo que es el aparato estatal. Entonces, se ve afectada ahora en el tema de la publicidad. Mi opinión es igual que la tuya, Alberto. Pienso igual. O sea, creo que esto está afectando en el sentido de que como no hay mucha difusión, las personas no tienen al tanto o no conocen bien qué es lo que va a pasar en el mes de marzo. Quizás algunas sepan que se van a elegir las unidades seccionales. Eso podríamos saberlo porque hemos escuchado que se va a realizar el próximo año, pero quizás no sabemos del tema de los consejeros que se van a elegir, que ahora son por votación popular. Y bueno, ahora también que se está hablando mucho sobre el tema de la consulta popular, habría que ver también si se va o no. Entonces creo que la respuesta que se debe de que tú consideras que no hay mucha difusión, y que insisto, la comparto, creo que falta un poquito más de publicidad, no incide la función del Consejo Electoral, porque estoy de acuerdo también con lo que dice el señor presidente, el Consejo Nacional Electoral. Los ecuatorianos saben que existe, saben que es una entidad, saben que es parte de uno de los poderes fundamentales del Estado, sino más bien de las etapas en las que se está viviendo ahorita el proceso electoral. Yo le cuento un dato así muy pequeñito. Por ejemplo, si usted quiere ver el cronograma electoral para saber en qué fase está, pues en la página del CNE, por ejemplo, no está. O sea, en lo personal lo busqué como si estaba antes para saber y yo informarme en qué etapa está. Bueno, tuve que buscar por otros medios y encontré que, por ejemplo, hasta hoy son los cambios de domicilio. Esa ya es una fase que se cierra. Y esta fase, por ejemplo, el cambio de domicilio, es porque a su vez está ligada a otra fase, que es la del padrón del registro electoral. Yo tengo que cerrar los cambios de domicilio para luego poder aprobar mi registro electoral. Sin eso no lo puedo hacer, para poder saber en dónde va a votar cada persona y luego poder hacer los extractos que son los padrones electorales. Anita, yo quiero formularte una pregunta de tipo personal, pero creo que es muy importante. Ya están calificadas las habilidades de los partidos que les van a permitir pues, ser parte de esta gran contienda, pero ¿no sientes tú que en el Ecuador hay una atomización política? Hay demasiados movimientos, demasiados grupos que están a todos los niveles, en el orden nacional, en el orden provincial e incluso en el orden parroquial. Grandes potencias que tienen un largo historial democrático, que data incluso del siglo XVIII, ya con entidades democráticas plenamente constituidas y de hecho con constituciones fuertes que se han solventado en el tiempo y se han sostenido, como el caso de los Estados Unidos, que apenas ha funcionado con enmiendas y no con cambios constitucionales completos. Funcionan con 2, 3, 4 partidos. Nosotros tenemos cientos de agrupaciones. ¿En qué 179. medida? 179, doctor, mire usted el número enorme. Entonces, ¿en qué medida afecta a esa conciencia a la que yo invoco que deberemos tener los ecuatorianos cuando existen pues 179 faros hacia dónde mirar? ¿Cómo decidir qué es lo correcto, qué es lo justo, dado el grado de atomización?
Bueno, incluso te comento que el Consejo Nacional Electoral hace unas semanas acaba de indicar que para esta contienda van a participar cerca de 270 organizaciones políticas entre nacionales, provinciales, cantonales, ¿no?, que van a estar en esta nueva liga en marzo del 2019. El tema es que obedece a que en democracia es permitido, ¿no? Uno de los principios básicos de un Estado democrático como el Ecuador, y que está consagrado en el Código de la Democracia, es el del pluralismo ideológico. Pero una cosa es lo que se puede, otra lo que se debe. El pluralismo ideológico, claro. La igualdad de oportunidades, la diversidad, ¿no? Son palabras que textualmente los ocupa la ley y que te indican que en todo caso el ciudadano tiene derecho a tener un abanico amplio de posibilidades de las cuales elegir. Por lo tanto, el Consejo Nacional, como garante de esos derechos políticos, no puede oponerse a que el número de partidos sea mayor o sea menor. Lo que tiene que hacer es que una vez que los movimientos o las organizaciones políticas, las OP como se las llama, cumplen con los requisitos de fondo y de forma, pues darle la apertura para asignarles un número, para aprobar su estatuto y todo lo que esto conlleva. Entonces, claro que para que el partido político o la organización subsista, pues tendrá que cumplir con un mínimo porcentaje de aceptación en las urnas en las próximas elecciones, que eso también te permite como que hacer una depuración y que no haya muchas organizaciones políticas. Sin embargo, te digo que esto obedece a un principio básico de la democracia, que es justamente esa facilidad al ciudadano de que tenga varias opciones de las cuales... Anita, pero hay luces que se prenden y se apagan en un periodo muy breve. Eso no tiende a confundir, ya más bien la pregunta, más allá de lo que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer desde esa perspectiva democrática a la que tú aludes. Su duración es escasísima, a veces aparecen solamente para los meses de elecciones y nunca más los vemos en la palestra política. Incluso algunos nombres no los hemos escuchado jamás participando activamente en la cotidianidad política del Ecuador. ¿Qué deberíamos hacer quizá para que este abanico tan amplio al que tú te refieres, pues un poquito sí se concentre y permita tomar decisiones acertadas? Entiendo lo que tú dices, o sea, legalidad hay, ¿no? Sino que quizás también sirve como una especie de estrategia política para lograr la dispersión del electorado, ¿no? Porque tú fraccionas la votación de tal manera que quizás le quitas fuerza a un partido o movimiento político que ya tiene su estructura, su base sólida, ¿no? Entonces, y ese es el fundamento real por lo cual se estableció en el tema constitucional del 2008 y también el Código Orgánico de la Democracia, ¿no? Porque yo creo que el derecho a elegir y ser elegido está ahí en la Constitución, pero a buscar la universalización de organizaciones políticas, la universalización de OP, como dice usted, significa dar oportunidades para que movimientos de carácter parroquial, que si lo contrastamos con organizaciones políticas nacionales, no cumplen con sus capacitaciones, no cumplen con una serie de requisitos a nivel nacional, ¿cómo la puede cumplir una OP parroquial, por decirlo? ¿No? Entonces, eso es lo que realmente ha atomizado el campo electoral. Así es, señor doctor. Sí, en efecto, sí, también pienso que ahí podría encontrarse una crítica a lo que es la legislación como está planteada actualmente. Inclusive nosotros los ciudadanos podemos presentar alguna propuesta de reforma normativa a las organizaciones políticas y se entiende también que una vez que ya termina el año electoral, una de las funciones del Consejo Nacional Electoral es justamente tomar esas sugerencias de reforma y llevarlas a la Asamblea. Perfecto, vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos inmediatamente para seguir en este programa que a su vez es transmitido por Hipi TV en el cantón Jipijapa, por Jama TV en el cantón Jama y por la empresa pública Puerto López TV en el cantón Puerto López. Regresamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocchio, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al programa, tercer segmento con nuestra invitada, el rol del Consejo Nacional Electoral. Usted mencionaba, Anita, en el segmento anterior, la poca difusión sería del proceso. Pero sin embargo, en este proceso de marzo del 2019, se van a generar algunos distractores.
que van posiblemente a restarle la trascendencia, la importancia de los gobiernos seccionales, provinciales, cantonales y parroquiales. ¿Y cuál es la novedad? Pues tenemos dos cosas muy trascendentales. Una que todavía está en una expectativa y la otra que es una realidad. El hecho de elegir a los miembros de, en este caso, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a su vez, una consulta popular en el que se eliminaría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fíjese usted, vamos a ir a una consulta y vamos a ir a una elección con un mismo propósito. Esto hace que los ciudadanos tengan una enorme y profunda meditación de qué vamos a hacer. Votamos a favor en la consulta popular de marzo, votamos a favor de que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y elegimos a su vez a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué pasaría si gana el no en el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y a su vez existe posiblemente con tan pocos votos o tan poca difusión de quienes serían los candidatos? Mire usted esta enorme contradicción que no ha sido algo peculiar en los procesos electorales. Usted, como ex miembro de una junta electoral, como ex delegada provincial, ¿qué haría en un caso patético como este que estamos pasando? Bueno, en efecto hay una suerte de antagonismo porque hay como que contradicción en el proceso. Correcto. ¿No? Partamos de un primer punto. Primero, hay una posibilidad de que haya una consulta popular, entiendo que se está discutiendo actualmente por la propuesta que públicamente ha hecho el doctor Trujillo, cuando ha dicho que lo que él opina es que debería eliminarse, y creo que esa propuesta tiene acogida por algunos sectores, porque también he escuchado muchos sectores a favor y un sector minoritario que está en contra porque consideran que no es competencia del transitorio hacerlo. Sin embargo, el doctor Trujillo posiblemente lo va a plantear. Incluso el presidente del Consejo Nacional, el doctor Gustavo Vega, ha expresado su apoyo a la eliminación de aquello, ¿sí o no? O sea, va cogiendo cuerpo, o sea que esa expectativa podría ser... Correcto, muy bien. Podría ser un tema a tratarse, ¿no? Correcto, muy bien. Habría que analizar otras aristas también importantes, ¿no? Por ejemplo, eso modificaría el presupuesto automáticamente, ¿no? Porque significaría una nueva papeleta, una nueva elección, publicidad para ese tema, así que desde ahí también la autoridad nos saldríamos un poquito del presupuesto. Otro tema, para no causar confusión, tendría que invertirse más justamente en publicidad, por lo que usted acaba de decir, porque yo como ciudadano que desconozca el tema, al momento que me den hasta ahorita vamos 5 papeletas, quizás sean 6 con la consulta, me dan una papeleta donde yo tengo que elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y otra donde me dicen que no debería existir, entonces podría ocasionar alguna confusión en alguna medida, ¿no? Ahora bien, para que se dé el tema de la consulta, pues estamos ya casi a escaso tiempo, porque recordemos también que para que la consulta vaya, para que la pregunta vaya, la pregunta debe ser mediante el informe favorable de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que calificar la pregunta y ver cómo va a estar estructurada la pregunta. Y estamos sin Corte Constitucional. Así que, en alguna medida, está un poquito complicado el análisis que yo hago. Habría que esperar cómo se da el tema de la designación de las personas de la Corte Constitucional para que ellos emitan el dictamen, y también habría que esperar también cuál va a ser la estructura gramatical de la pregunta, cómo va a ir la pregunta y desde cuándo va a surtir efecto. Si luego de que termine, porque podría ser que va a surtir efecto luego de que termine este consejo que vamos a elegir, se elimina, deja liquidado la organización como tal y se elimina, o inmediatamente. Entonces hay muchos factores que hay que analizarlo y que habrá que ver cómo se manejan políticamente, ¿no? Porque también el escenario político pues ahorita es distinto, entonces habría que ver cuál va a ser la definición que van a tomar. ¿Y qué pasaría ahí todavía ya en el plano de que habría que proceder a elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Y el Consejo Nacional Electoral tiene que hacerlo, porque ese es el mandato que recibió. Correcto. Recuerde que en la consulta pasada aprobamos y por lo tanto tiene que hacerse. Tiene que hacerlo. Entonces, en ese marco, o para ser más concreto, en ese escenario, la importancia de la consulta, la importancia de elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, opaca terriblemente a las candidaturas de prefecto, a las candidaturas de alcalde.
incluso va a generar hasta como un desgaste, porque el ciudadano le va a dar más importancia, pensaría primero en esas papeletas antes que las papeletas de los miembros de las juntas parroquiales o de los concejales o de los propios alcaldes. ¿No cree usted que eso va a generar una situación muy incómoda para los candidatos? Bueno, recuerde usted que cuando inicia la campaña electoral, que estamos hablando entre febrero y marzo, creo que empieza el 4 de febrero, me parece, y termina el 17 de marzo, 45 días, entonces nosotros vamos a estar abarrotados de publicidad. Sí. De candidatos a prefecto y viceprefecto, de candidatos a alcaldes, de candidatos a concejales, de candidatos a juntas parroquiales, de candidatos al Consejo de Protección Ciudadana y Control Social y de posturas por el sí y por el no. Correcto. Porque habría que ver cuántas agrupaciones se van por el sí y cuántas por el no. Entonces vamos a tener una dispersidad y variedad de promocionales que nos van a hacer, unas por el sí, por el no, otras por los candidatos, que claro, en efecto, el ciudadano que posiblemente le va a causar alguna cierta edad se va a aturdir porque no va a saber, bueno, qué mismo es lo que voy a elegir. Ahí viene principalmente el papel del Consejo Nacional Electoral, que como ente rector e imparcial tiene que velar por la capacitación a los ciudadanos. Entonces, creo que ahí sí tienen que invertirse algún recurso significativo en poder hacer algunas... Esto significaría que ya el doctor Gustavo Vega tiene que estar pensando que esos 5 millones que había pensado en ahorrarlo, debe nuevamente... Sí, lo que pasa es que, bueno, quizás la gente piensa que era muy elevado el presupuesto que dio el consejo anterior, ¿no? Ajá, el cesado. Sí, que era como 114 millones de dólares, no recuerdo. Sí, muy bien, buena retentiva del presupuesto. Y bajó cerca de 20, pero hay que tener en cuenta que también aumenta el electorado, y el aumento del electorado también modifica el presupuesto. Nosotros en la elección pasada tuvimos, si no me acuerdo, eran 13 millones de electores, ahora estamos hablando de 13.400.000 aproximadamente, o sea que son 400.000 personas. Pero parece que en ese tema también se ha pronunciado Gustavo Vega señalando que hay cerca de 1.300.000 personas empadronadas que no existen, y eso es que habría dado lugar a un fraude electoral que está en manos del Consejo Nacional, de la Contraloría General del Estado, y que todavía aún no se ha pronunciado. Y eso va a tener una connotación muy fuerte precisamente a las puertas de un proceso electoral. Claro. ¿Qué pasó con ese 1 millón y pico de votos de personas inexistentes en el padrón electoral? Así que esto ya lo ha mencionado Gustavo Vega aquí también en este programa. Bueno, eso es un tema que sí se venía diciendo, pero el punto está que recordemos que el registro electoral se realiza de la mano con el registro que hace el registro civil. O sea, no es el Consejo Electoral el que pone a las personas. Pero es que se ha evidenciado el contraste, por eso es que se asevera, claro, ellos necesitan que el organismo de control determine y de fe, audite, porque eso es parte de la gestión de auditoría. Y se han encontrado con ese número muy significativo que habría estado de más en los padrones electorales. Claro, que sigue siendo todavía una presunción, ¿no? No, muy indudable, sí, seguro. Lo que sí tenía entendido era que el Consejo estaba participando de la mano con el registro civil, ¿no? Que están ellos también haciendo las auditorías respectivas. Pues bueno, supongo que a la par saldrá lo de la Contraloría, habrá que ver qué se establece al respecto, pero el padrón electoral es un tema que yo creo que va a demorar algunos otros procesos en poder ya determinarse cuál es la manera correcta de elaborarlo, ¿no? Sin que deje la impresión o a la imaginación de las personas de que podría haber algún trasfondo ahí de alguna mentira o de algún fraude de cualquier tipo, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, si la noticia, como usted dice, saldría en estos días, pues eso también cambiaría totalmente el escenario y podría acarrear en alguna medida algún cambio de decisión. Anita, paradoja y contrasentido, dice algún editorialista de un importante diario nacional. ¿Por qué? Porque por primera vez se elige por esta vía popular a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y por otra parte, si se inserta esta papeleta que le pregunte al pueblo si desea la eliminación, aquellos que son elegidos, pues inmediatamente cesarían en funciones porque este mandato de orden de recabar lo que la gente decida sobre este tema, pues los anularía. Pero yo me pregunto lo siguiente: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, entendidos los órdenes constitucionales, afecta la estructura del Estado. ¿Acaso no sería necesario para aquello su abolición a través de una constituyente? No sé si tenga los alcances la consulta simple y pura. Bueno, el doctor, cuando dio mi currículum, dijo que mi especialidad es Derecho Laboral y Derecho Electoral por el campo en el que me he desempeñado.
sin ser constitucionalista, pero con los conocimientos básicos que el ejercicio de la profesión amerita. ¿Y la cátedra? Y la cátedra, sobre todo, que es nuestra principal escuela. Yo te diría que de lo que he escuchado los constitucionalistas indican que no hay una afectación propiamente a la estructura del poder de transparencia, porque se estaría afectando aparentemente el poder de transparencia y control social, porque no se cambian todas las organizaciones, o sea, solo estarías hablando de una que es parte de una de ellas. Participación, claro, no afectaría ni la Contraloría, ni la Superintendencia, ni la Defensoría. Así que en alguna medida el cambio no sería fundamental. Una condición que establece la Constitución para que haya una constituyente, por ejemplo, es cuando hablamos de una transgresión de derechos, que en este caso no hay la transgresión de derechos, ¿no? Entonces, bien podía hacerse mediante consulta popular la eliminación de este organismo. Sin embargo, insisto en lo que dijimos hace un momento, la Corte Constitucional es la que tiene que delimitar cómo va la pregunta y si la pregunta es o no constitucional, así que habría que ver el informe de la Corte, porque en la redacción de la pregunta creo que está el quid del asunto, como diría un ex profesor mío. Habría que ver cómo se redacta la pregunta, si es meramente simple de decir se elimina el consorcio o hay algún otro factor que se le agregue y que pueda cambiar en alguna medida lo que tú estás diciendo, porque hace un momento decíamos, bueno, los elegimos y luego les decimos chao. Entonces, hemos gastado en publicidad, se asignó el fondo promocional, se hace el gasto electoral que hacen las organizaciones, etcétera, etcétera. Debut y despedida, decía una vieja canción. Habría que ver cómo se lo plantea. Anita, una pregunta que yo quiero hacerte y que no quiero dejar de lado en los pocos minutos que nos quedan, es la asignación de funciones, en su momento en la asamblea de escaños, no es del caso en esta elección que está por venir, pero el método de Hunt ha sido criticado terriblemente. ¿Deberíamos a futuro preservar este método que ha sido ominoso, me parece a mí, desde mi simple apreciación como abogado que soy, e irnos por otros caminos? No sé, volver al Webster reformado, buscar otras fórmulas electorales que sí las hay en el contexto universal. ¿Cuál es el problema del método de Hunt o cuál, desde tu perspectiva, es lo que le ha hecho sostenerse ante tantas quejas, además que ha habido de quienes se han sentido pues arrollados por este método que dicen muchos no equilibra las fuerzas electorales? Bueno, recuerda básicamente el concepto de democracia, ¿no? Si recordamos literal el texto, la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿no? Entonces, en alguna medida, los métodos, cual sea que se utilice, sea el de Hunt, sea el de Webster, cualquiera de estos métodos, pues tiene que garantizar que haya gobernanza de esas mayorías, ¿no? En el caso del uno y otro método, la diferencia está en los... Asignación. Sí, en la asignación. La forma de asignación. Y en los, que se me fue el nombre en este momento, pero en la forma de división, ¿no? En lo que son los coeficientes. Los números, sí, los coeficientes, ¿no? Que el método de Hunt, pues tú secuencialmente lo haces del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número de escaños que haya, y en el método de Webster pues serán con números impares, ya estás hablando de 1, 3, 5. Entonces, ambos métodos favorecen a la participación democrática. El cuestionamiento que se tiene es que en el caso del método de Hunt tú gobiernas con la mayoría, o sea, con un proyecto político de esa mayoría. El método de Webster, en cambio, permite, por así decirlo, una participación de las minorías. Entonces tendrías tú una mayoría que le tocaría gobernar con las minorías, que sin satanizar un caso o el otro, pues tendría una mayoría que tiene un proyecto que quizás recibió el apoyo mayoritario del ciudadano, tendría que gobernar con una minoría que quizás no representa un número realmente sustentable con relación a esa mayoría. No sé si me hago entender. Sí, entonces, sí, absolutamente claro. El método de Hunt lo que hace es garantizar un proyecto político, ¿no? El plan por el cual los ciudadanos votan mayoritariamente, ¿no? Y el otro, insisto, lo que obliga es que en ese proyecto mayoritario se incluya a esas minorías que de repente, porque como tú dices, tuvieron más voto personal, no tuvieron mucho voto de la organización, etcétera, etcétera, pues no tendrían ese escaño, ¿no? Entonces, como está ahorita la regla de juego, pues tocará hacer la distribución de escaños con el método de Hunt y habrá que ver pues cómo... Puesto que aún no ha sido, diríamos, derogado y obviamente ya no puede tener efectividad para este proceso de marzo del 2019. No se puede, claro, por la previsión que hay de que un año antes de la elección no se puede. Correcto. Anita, para cerrar este tercer segmento, usted mencionaba el fondo provisional. Dado el hecho que es sui generis el tema de la elección de los consejeros de consejos de participación ciudadana y control social, cosa que por primera vez se lo haría en un proceso electoral de elección popular, ¿cómo se podría asignarle fondo promocional a estos candidatos? ¿Cómo en sui generis? Usted ya no está en funciones, pero por lo menos tal vez un poquito por su experiencia y cultura general podría indicarle a los ciudadanos. Bueno, el Consejo Nacional Electoral debe normarlo,
¿no? Debe dictar, así como lo ha hecho en otras ocasiones, una resolución por el caso muy sui generis, que es el caso de Consejo de Participación, y establecer, en base a los delineamientos que ya le da el Código de la Democracia, cuál es el porcentaje para la asignación del fondo promocional, ¿no? Porque ahí tendría que ver el número de fuerzas políticas o organizaciones que van a participar con sus candidatos, y en base a eso dividirlo de tal manera que el fondo sea equitativo, que es lo que se busca, ¿no? Pero siempre va a ser con una norma inferior. Como no está en la ley, eso se le permite para que el Consejo Electoral regle, ¿no?, en el uso de sus potestades y emita alguna resolución o algún instructivo que en alguna medida permita determinar el monto. Perfecto. Prerrogativa que le correspondería entonces al Consejo Nacional Electoral, que estaría nominándose en las próximas semanas. Perfecto. Vamos a otros anuncios institucionales. Los últimos, para volver a conclusiones y recomendaciones con nuestra invitada, la abogada Ana Arteaga Moreira. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos a esta última parte, el último segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Anita, rápidamente por el poco tiempo que nos queda. Usted ha presidido el Consejo Electoral en Manabí como delegada, ha sido miembro de la Junta Electoral, pero sobre todo en la primera función, el control del gasto electoral. Usted en esas funciones como parte operativa hacen controles previos sobre este tema antes de iniciar precisamente la campaña. ¿Cómo se audita para que la comunidad sepa, para que incluso los candidatos y los nuevos sobre todo lo sepan? Otros para que los que siempre andan violentando el derecho, ¿sí?, buscando siempre esa suspicacia de la ley. ¿Cómo hace el Consejo Electoral el control de ese gasto electoral? Esas adhesivas en los carros, esas pantallas, todo eso. ¿Cómo se contabiliza? Bueno, en esta época ya el Consejo Electoral debe tener planificado la contratación de personal a cargo de lo que es el control de gasto electoral, ¿no? Que implica tanto la verificación y el monitoreo, no solo de medios de comunicación, hablados, televisados, escritos, sino también de lo que se llama artículos promocionales, que es lo que usted hace referencia. Que en este sentido pues entrarían todo lo que son camisetas, los microperforados que se ubican en los vehículos, las banderas, los carros con publicidad, todo eso se va imputando al gasto electoral. Hay un grupo de servidores electorales que sale a recorrer las calles, en este caso de la provincia, trabajan todo el día, todos los días, y que van evidenciando, ¿no?, con un programa especial los artículos que se van encontrando y que luego obviamente se le imputan a la organización y la organización tendrá que responder por los mismos. Pero ¿cómo la evaden? Porque por decirle, señalan un nombre, Alberto Vélez, 2019. ¿Eso se imputa? No, porque el Código de la Democracia establece en qué caso, o sea, tiene que inducir en alguna manera o tener alguna relación con algún logo o los colores de un movimiento político o el número de un movimiento político. Si es la imagen de él, que con el nombre de él, pues realmente... Mire, hay dos organizaciones políticas que tienen colores anaranjados, Centro Democrático y la Izquierda Democrática. Y aparece Alberto Vélez en aquello. ¿A quién se lo imputa?
Ahí tendría que el Consejo Nacional Electoral tomar en cuenta lo que dice el Código de Democracia y la resolución al respecto y verificar a cuáles de las organizaciones tienen más parecido. Pero lo que no se puede usar obviamente son los colores, los escudos. Querida Anita, tenemos apenas un minuto y debo preguntarte de manera muy rápida. Las redes no pueden ser controladas. Es muy difícil saber qué ocurre en Facebook, qué ocurre en Instagram, en Twitter, donde también se realiza publicidad electoral. ¿Cuál es tu concepto respecto a este tema, por favor? Bueno, te contesté básicamente que esa es una deuda todavía que tiene la legislación ecuatoriana en materia electoral. No está arreglado de ninguna manera la publicidad que se hace en redes, así que es muy difícil imputarle al gasto electoral por el tema de la libertad de expresión y del acceso a la información que tenemos los ciudadanos, así que esa es una herramienta que en el Ecuador no está regulada como tal. Ni siquiera en la Ley Orgánica de Comunicación, ni la existente ni la que se pretende reformar. Anita Arteaga Moreira, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los televidentes de Televisión Manavita, Canal 30, a Hippie TV en el Cantón Jipijapa, Jama TV en el Cantón Jama, a Empresa Pública Puerto López TV en el Cantón Puerto López. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los que nos siguen también en nuestras redes sociales. Con el abrazo fraterno de la Universidad con Corazón, la San Gregorio de Puerto Viejo. Hasta siempre. Nos veremos la próxima semana.